Bueno, vamos a compartir la palabra, tome su asiento. Si me baja un poquito sabe que yo soy media... Ahí está, me distrae. Me redistrae la música, no sé por qué no puedo. Bueno, quiero compartirles una palabra sencilla hoy, pero no por eso menos contundente. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 9 en adelante. Bueno, nosotros hemos estado compartiendo ya algunos sábados acerca en la figura de los árboles, las raíces, las ramas, ¿no? Lo que simboliza en nuestra vida espiritual, el impacto que tiene todo eso en nuestro corazón. La Escritura usa esa figura para hablar de los hombres y acerca de todo lo que Dios tiene, ¿no? Con la vida de cada uno de nosotros. Bueno, se ha hablado mucho de eso. Yo hoy quiero hablarles de la semilla para seguir con esa figura. Y como ustedes saben, la semilla es figura de la palabra de Dios. Y yo quiero que en esta tarde pongamos atención y disposición, porque muchas veces cuando uno dice voy a hablar de la semilla, que es la palabra, nuestra mente automáticamente dice, bueno, ya lo sé. Y es como que no hay nada más para decir, pero sin embargo en la Escritura siempre hay algo que el Señor nos quiere mostrar. Siempre encontramos nuevas riquezas si ponemos atención y también disposición en nuestro corazón. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús define la semilla como la palabra que es sembrada en el corazón de los hombres, y hay 4 tipos de tierra, ¿sí? Ustedes se acuerdan, el sembrador salió a sembrar. Una parte de la semilla cayó en en piedra, muy bien. Otra cayó al borde del muy bien, ¿sí? La otra cayó entre espinos y la otra cayó en buena tierra. Habla de 4 tipos de personas, 4 tipos de mentalidades, ¿sí? Entre los espinos, que representan los afanes, uno recibe la palabra, pero la vida cotidiana te la paga, te abruma la palabra. Los pedregales, los del camino, bueno, y así sucesivamente. Pero yo quiero hablarles hoy solamente de un tipo de palabra que se escucha en ámbitos en donde se supone el corazón del hombre está dispuesto, ¿sí? En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 9, vamos a leerlo allí. Déjenme encontrarlo. Acá. Habla la historia del papá de Juan el Bautista. ¿Cuántos han oído hablar del padre de Juan el Bautista? Se llamaba Zacarías, ¿sí? Era un sacerdote que oficiaba en el templo. Bueno, para los que no saben, no han leído, no saben mucho de la Escritura, en el tiempo en el tiempo en que Jesús nació, estaba un templo constituido donde los sacerdotes eran una tribu especial, donde ellos entraban al templo, que estaba constituido de 3 partes diferentes: la parte de la entrada, la parte del lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año, y al lugar santo se entraba cotidianamente, diariamente, a ofrecer, a poner incienso, a renovar el incienso a la hora de la oración. Había 3 horas, se oraba 3 veces al día. Y justamente le toca en este momento a Zacarías, y no era un momento común porque ellos entraban una sola vez en su vida a ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque eran mucha cantidad de sacerdotes, eran 24 grupos de sacerdotes de 1000 hombres cada grupo. O sea, que te tocara de nuevo a lo largo de tu vida tenía que ser una cosa muy extraordinaria. Entonces imagínense que esos hombres se preparaban de una manera, estaban todas las veces preparándose, porque cualquier momento podía ser el momento de entrar a ese lugar que no estaba a la vista de nadie, solamente a la vista de los sacerdotes. Entonces era el momento especial. Esto es como cuando usted se prepara para un evento único en su vida.
Te preparás para ese día, te preparás para esa hora, te preparás para ese momento y estás con toda la expectativa, ¿sí o no?, de que algo extraordinario suceda. Aparte que eso no era, ese no era un lugar al que podía entrar cualquiera, solamente los que eran sacerdotes. Entonces dice que el capítulo 1, verso 8 del libro de Lucas, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Bueno, había todo un ritual, le tocaba en suerte. Todos tenían que estar listos, pero ahora sí te tocaba, ¿no? Entonces, dice que le toca a él, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Imagínense, nosotros acá nos podemos contar, pero ellos ahí dice una multitud en la parte de afuera del templo, porque era el momento de la oración. Para ellos el momento de la oración era un momento cultural, un momento que estaba establecido, y todo judío que se preciara de ser judío tenía que estar en esa hora. ¿Se acuerdan que Daniel oraba 3 veces al día? Porque era algo cultural, no era porque él, ay, qué bueno Daniel, qué prolijo, oraba 3 veces al día. Era parte de su vida, de su educación, de su idiosincrasia. Entonces dice que se le aparece un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Un día vamos a estudiar cómo era, pero en esa parte del templo había 3 cosas. Una mesa con los panes de la proposición, o sea, un pan por cada tribu, había 12 panes, estaba el candelabro y estaba también el altar del incienso. Dice que se le aparece un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y él se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y dice: e irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Frente a semejante expresión del ángel, dice que Zacarías dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Ahora se lee rápido, pero para entender todo lo que pasa, yo les explicaba recién todo el momento, ¿no? Él está preparándose, no sé, prácticamente toda su vida para entrar a ese momento al santuario. Era un hombre que conocía de la palabra, que conocía cómo se hacía el rito, qué tenía que hacer, o sea, no era un improvisado. Él sabía que el día que le tocara, sabía exactamente lo que él debía de hacer en ese lugar. Sabía que a ese lugar no entraba cualquiera, porque allí se manifestaba la presencia de Dios. En ese lugar habitaba Dios. No era como nosotros, que hoy cualquiera de nosotros puede entrar a este lugar, que, como siempre decimos, nuestra presencia lo constituye en un templo,
que cualquiera puede hablar con Dios y Dios se le puede revelar y se le puede mostrar, porque eso sucedió después de la cruz. Pero en ese momento la gente dependía de un sacerdote que entrara a ofrecer incienso, de un sacerdote que una vez al año entrara y lograra el perdón para todo el pueblo durante un año más. Entonces era la hora de la oración, era la convocatoria, y dice que un ángel se le aparece no en cualquier lugar, se le aparece a la derecha del altar, del incienso. A ver, se podría haber aparecido al lado del candelabro, se podría haber aparecido al lado de los panes. Pero ¿por qué al lado del altar del incienso? Y no es una casualidad, porque la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 3, en un instante voy a necesitar que me ayuden a buscar los pasajes, muestra lo que sucede, el movimiento de los ángeles con el incienso. El incienso, para que nosotros lo entendamos, está íntimamente relacionado con la oración. El incienso era un perfume preparado con esencias y con aceites muy especiales. No era cualquier olor, era un incienso que ahí en el libro de Deuteronomio y en el libro de Éxodo está detenidamente detallado qué llevaba. Usted eso se lo dejo de tarea para que usted lo investigue. Entonces, el sumo sacerdote tenía que reunir todos esos componentes, todos esos ingredientes, prepararlo, y era exclusivo del templo. Nadie más tenía esa fragancia. Entonces, estaba íntimamente relacionado con la oración. Dice la Escritura que nosotros somos grato olor delante del Señor. Entonces, inevitablemente el olor, la fragancia y la oración están relacionadas, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, en el pueblo de Israel, se relacionaba siempre la oración con el incienso, iban juntas. Ahora, el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 3, yo quiero mostrarle por qué se aparece al lado del altar del incienso y no en cualquier otro lado, ¿sí? Si los ángeles pueden aparecer en donde ellos quieran, ¿cierto? Pero sin embargo él elige un lugar puntual, porque dice Apocalipsis capítulo 8, verso 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quiere decir que en el trono de Dios hay un altar con incienso para añadírselo ¿a qué? A las oraciones de los santos, ¿sí? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Y quiero que se acuerde de estas cosas, porque va a ver usted que esto no es un detalle menor. Al lado del altar en donde estaba Zacarías, estaba el ángel, ¿sí?, que toma la oración de los santos y las lleva al trono de Dios, en donde son, ¿qué?, llenas de más incienso, de más perfume, de más adoración. La adoración es el perfume que nosotros emanamos delante de Dios, y que vuelve a la tierra en respuesta. Y dice que vuelve como hubo truenos, que cuando Dios envía la respuesta sobre sus hijos, en el trono de Dios hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto, ¿sí? Y dice que, otro detalle que quiero que lo tenga en cuenta, me hubiese hecho falta el pizarrón para recordar estas cosas, que ese incienso es añadido a la oración de los santos. ¿Me sigue hasta ahí? Bueno, dice que frente a ese movimiento, eso era algo que Zacarías sabía. Zacarías sabía que cuando ellos prendían el incensario o ponían el incienso, ese incienso afuera del templo estaba acompañando a la oración de todo el pueblo. Entonces yo quiero que piense usted en cuántas oraciones usted ha hecho, cuántos suspiros, ay Dios, cuántos pensamientos usted ha elevado a Dios, en cuántos pensamientos usted incluyó a Dios y pareció que no pasaron el techo, ¿cierto? Que quedaron ahí, y suspiros que parece que quedan atrapados en el corazón. Pero sin embargo, no es lo que la Biblia dice que sucede. Dice que el ángel se le para a Zacarías al lado y le dice: tu oración ha sido
oída, tu oración ha sido escuchada. ¿Y cuál había sido la oración de Zacarías? La oración de Zacarías había sido tener un hijo, porque a ver, que un sacerdote no tuviese un hijo era una cosa tremenda, porque su legado terminaba ahí. No había más descendencia que hubiese para permanecer en el templo. Entonces, para una mujer hebrea, para una mujer judía, no tener un hijo la dejaba fuera de las posibilidades de ser portadora del Mesías que todo Israel esperaba. Y para el hombre, un sacerdote era exactamente lo mismo de relevante e importante. O sea, que tener un hijo para ellos era entrar en la oportunidad de formar parte del propósito eterno de Dios, de formar parte de la promesa, de la respuesta de Dios para su nación. Entonces no era un detalle menor. Ser parte, proveerle a Dios de un hijo, era algo extremadamente poderoso que te podía suceder. Entonces había pasado el tiempo, Zacarías había orado y dice que frente a esa visión, frente a ese momento, la reacción que él tuvo, dice que tuvo temor y se turbó. Si a nosotros nos dicen, mira, mientras vos estés orando, se te va a aparecer un ángel, cualquiera de nosotros, ¿qué haría? ¿Cómo sería tu reacción si vieras un ángel? Casi, no, casi, pero no. ¿Qué harían ustedes si se les aparece un ángel? Pues la verdad no sé, porque un ángel no es una cosa menor. Un ángel es algo muy poderoso. Es alguien muy poderoso, no algo. Pero sin embargo, él estaba en el ambiente en donde era probable que eso sucediera. Dice que tuvo temor y que se turbó su corazón. ¿Saben por qué? Porque el libro de Proverbios en el capítulo 13, verso 2 dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Qué le pasaba a Zacarías? Zacarías estaba ya decepcionado, Zacarías estaba cansado, Zacarías había esperado mucho tiempo por la respuesta. Y como él era viejo y su mujer también, ya las posibilidades de tener un hijo eran biológicamente ninguna. Entonces yo pensaba, relacionando todo lo que vengo hablando con la palabra como una semilla. Él había llenado el trono de Dios de palabras, tal vez como ustedes y como yo, que hemos llenado el trono de Dios de peticiones, de expresiones, en un momento a lo mejor de profunda agonía, de profunda necesidad, de profunda depresión, de profunda tristeza, de mucha frustración o de mucha expectativa. Estamos orando y estamos llenando la presencia de Dios de palabras, ¿sí? Todas nuestras oraciones dice que suben delante del trono de Dios, suben. Hay un ángel que las levanta, las tiene que levantar, porque evidentemente nada humano puede llegar a la presencia de Dios. Tiene que tener un componente divino, y ese componente divino para nosotros hoy, en el tiempo de Zacarías, era el incienso. Pero a través de la cruz y a través de la sangre, nosotros sabemos que el que lleva la oración es la vida del Espíritu. Es el Espíritu Santo en nosotros el que hace posible que Dios nos escuche. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Que cuando llega la respuesta uno mira para todos lados, ¿no? Y dirá, no puedo creer, ya no tenía esperanza de que esto pasara. Dios me contestó, no lo puedo creer, ¿no? Y aparece un segundo ahí de turbación, porque no lo puedo creer sería una palabra que no tendría que estar en nosotros ni por costumbre, ¿sí? Ahí nomás uno dice, no lo puedo creer, pero ni siquiera porque forma parte de un vocabulario inconsciente de nuestra vida deberían de salir esas palabras de nuestra boca. Entonces a Zacarías le pasa eso. ¿Sabe lo que significa el nombre Zacarías? Y cuando ustedes ya saben, no sé si se lo hemos enseñado, pero cada nombre en la Biblia tiene un significado. Para un hebreo, cuando le ponía el nombre a su hijo, le estaba marcando el destino y el propósito. Nosotros ahora lo ponemos por catálogo o por moda, pero para ellos le marcaba el destino de sus hijos. Entonces Zacarías significa Jehová se acordó. Es como que Zacarías
había orado, ¿no? Y Dios dice, pará, Zacarías, tengo otra cosa que hacer, ya te respondo. Ahora estoy hablando con María en Belén, ¿sí? Ya te respondo. En algún momento dice que Jehová se acordó de la oración de Zacarías. Y viene no cualquier ángel, ¿no? Cuando él se turba y cuando él equivocadamente en ese momento de turbación le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? A ver, yo no sé qué se les ocurriría a ustedes decirle después de haber orado tanto tiempo por algo, de haber esperado tanto tiempo algo, de estar buscando en Dios una respuesta y viene la respuesta y uno dice, ¿será de Dios esto? ¿Será que Dios realmente será de Dios? ¿No? Porque claro, esperaste tanto que la respuesta tan grande te da susto, ¿sí? Y uno dice, me tengo que asegurar, ¿cómo será que será Dios? ¿Será el diablo que me está queriendo engañar? ¿Sí? ¿Será Dios o será una ocurrencia del pastor, la pastora que me está diciendo esto porque sabe que yo quiero esto y que él sabe que yo sé que los dos sabemos que estoy esperando esto? Entonces la respuesta de Zacarías, no frente al pastor o la pastora o el amigo o el hermano, está frente a un ángel, y no cualquier ángel, sino el ángel que Dios enviaba, no todas las veces, algunas veces en la escritura aparece Gabriel, ¿sí? Enviando un mensaje y le dice, yo soy el que está en el trono con Dios, o sea, estoy en el trono, no estoy en cualquier lugar, no ando volando por los territorios de la tierra y voy de vez en cuando, no, yo estoy, o sea, hablo a diario con Dios. A mí Él me envía por los asuntos importantes. ¿Quién le habló a María para anunciarle el nacimiento del Mesías? ¿Quién fue? Gabriel. Entonces, cuando usted busque en la escritura, se lo voy a la segunda tarea que tienen, ¿sí? en la tarde, cuando ustedes busquen a Gabriel hablando, se van a dar cuenta que le sobran los dedos de la mano para ver a Gabriel interviniendo con algún mensaje cara a cara como lo hizo con Zacarías. Ahora, ¿por qué? Porque los asuntos importantes usted no manda a un tercero, usted trata de ir personalmente o a alguien de suma relevancia para que esa persona te diga, mirá Fabiana, Dios no va a mandar a cualquiera. Cuando lo que está en juego, el mensaje que está en juego, es algo tan tremendo como lo que iba a experimentar Zacarías y su mujer. Ahora, fíjense que con Dios es muy amable, Dios es muy misericordioso, muy contemplativo, mucha misericordia y mucha gracia. Pero, a ver, le dijo el ángel, yo soy Gabriel, no soy cualquiera. Ahí le sacó la chapa, ¿no? Ahí le sacó las credenciales. Y le dice, ahora porque no me creíste, vos te vas a quedar mudo. Y era malo el Señor, porque imagínense ante frente semejante noticia que hubiese querido hacer Zacarías. Hubiese salido gritando, voy a ser papá, ¿no? Y ustedes no saben lo que va a hacer mi hijo va a preparar el camino, mi hijo, todo eso quisiera haber dicho Zacarías. Pero como Dios sabía que el corazón de Zacarías necesitaba un proceso de aprender un nuevo lenguaje, porque toda la nación necesitaba aprender un nuevo lenguaje, que era el lenguaje del tiempo que ellos iban a experimentar, el lenguaje que tenía que preparar el camino para que ellos entendieran las palabras de cielo que iba a hablar Jesús. O sea, Zacarías es el tío de Jesús, ¿sí? Sin embargo, le dice, tu oración ha sido oída, y había pasado tanto tiempo, y él le hace la peor pregunta, ¿en qué voy a conocer que esto va a pasar de verdad? Entonces Zacarías le dice, yo te voy a dejar mudo, y entiendo ese mudo no como un castigo, porque cualquiera podría decir, bueno, incrédulo, te dejo mudo, ¿no? Vos no creíste, te dejo mudo. No es eso. Lo que el Señor está haciendo, le está poniendo
aislante divino. ¿O a usted no le ha pasado muchas veces que dice, la verdad, hablé de más y metí, ¿qué? Metí la pata. Hablé de más y arruiné la situación. Hablé de más y arruiné este negocio. Hablé de más e interrumpí una buena conversación. Hablé de más y terminamos peleando. Hablé de más y arruiné la sorpresa. Hablé de más, como el jueves que queríamos hacer la sorpresa y no podíamos porque no sabíamos cómo hablar, porque nos enganchaban en todas las esquinas, ¿sí? Entonces, el hablar pareciera, y yo sé que esto ustedes lo han escuchado mucho, el hablar pareciera algo tan irrelevante, pero si pudiéramos comprender lo relevante que es, lo determinante que es en todos los asuntos de nuestra vida, lo que hablamos. Y yo sé que usted lo sabe y yo lo sé, pero el problema es que no estamos aprendiendo a hablar bien. Entonces lo que hace el ángel con Zacarías es ponerle un aislante divino. Yo creo que con toda la intención el Señor lo deja enmudecido, lo aísla, para que él aprenda a hablar correctamente, porque lo que él hablara como padre iba a determinar el curso de los días de un hombre que no iba a ser cualquier hombre, sino de un hombre que iba a ser voz que clama en el desierto. Entonces, esa pieza clave que el Padre tenía para preparar el camino del Hijo de Jesús, no podía recibir una palabra contaminada o una palabra con una intención humana, porque iba a arruinar el propósito eterno de Dios. Entonces, ¿cómo se lo traigo esto a nuestros días? Dios tiene para tu vida y para mi vida un plan tan trascendental, tan redentivo, tan poderoso, que van a haber voces que van a preparar el camino o van a arruinar el camino. Entonces muchas veces escuchamos una palabra malintencionada o una palabra de la Escritura mal enseñada, que en vez de allanarte el camino, te interrumpe el camino, porque te mantiene entretenido en el nido de tus emociones. ¿Cómo estaban las emociones de Zacarías? Pues alteradísimas. El hombre se habrá preguntado, yo soy viejito, mi mujer viejita, ¿cómo va a pasar esto? A buen entendedor, pocas palabras. ¿Cómo va a pasar esto si los dos somos dos abuelos? Somos viejos, le dice. Entonces imagínese a Zacarías queriendo intentarlo y Dios le dijo, más vale te dejo mudo porque vas a hablar y la vas a arruinar, Zacarías. Y si vas y hablas con Elizabeth diciéndole la noticia y le decís, pero somos viejos, vas a arruinarle la fe a ella. Entonces lo que Dios, al dejarlo mudo, lo que hace es una preservación del corazón de Zacarías y del corazón de Elizabeth, porque lo que venía era tan potente. Un hombre dice que no se halló otro como Juan el Bautista. Y mire que Dios, cuando habla específicamente de algunos hombres, tampoco ha hablado de tantos hombres. Dijo de Abraham mi amigo, de David un hombre conforme a mi corazón, y de Juan dice no hay otro, no se va a hallar entre los hijos de mujer otro como este. Entonces era muy grande lo que Dios estaba en el plan de Dios. Juan era una pieza clave. Y hay cosas que son clave en tu vida y en mi vida, movimientos que Dios quiere hacer, por los que nosotros hemos estado orando durante mucho tiempo, cosas que hemos estado anhelando por mucho tiempo, cosas en las que hemos tenido nuestra expectativa por mucho tiempo, pero quizás nuestra palabra va a arruinar el proceso. A ver, Juan era parte del proceso para la manifestación de Cristo, del Mesías. Y fíjese que ninguno de ellos iba a entender el vocabulario de Jesús. Jesús hablaba raro, Jesús hablaba difícil, por eso les hablaba por parábolas. Cuando a mí alguien me dice, no, pero Jesús andaba por las calles y caminaba y hablaba con todo el mundo, pero nadie entendía lo que Jesús hablaba, todos iban por el milagro. Estirame la patita, sacame la joroba, abrime los ojos, haceme hablar. Y el Señor, ¿qué les decía? ¿Vos querés ser sano? Y entonces, ¿qué hacía esa palabra? A ver, cuando Jesús hablaba, mi estimado, no hablaba cualquiera, de él salía poder.
Entonces cuando él preguntaba, activaba fe en la gente, su sola manifestación hacía que las cosas pasaran. La sombra de él, el borde del manto tocaba, ¿no? Alguien era sano. Entonces su presencia era la presencia del cielo en la tierra. Y Juan tenía que preparar el camino. Y Zacarías tenía que hablarle correctamente a Juan, tenía que enseñarlo bien a Juan. ¿Quién le iba a enseñar a Juan? Sino Elizabeth y Zacarías. Entonces en esos 9 meses ¿con quién habrá hablado Zacarías? Imagínense, dice que hablaba la seña. Y yo. ¿Sí? ¿Cómo le vas a poner? Se estilaba que el nombre del niño fuera el mismo nombre que el padre, se estilaba, ¿no? Entonces, todas las cosas de instrucción que el ángel le da a Zacarías no pertenecen al lenguaje de la preparación que los niños de ese momento tenían. Los niños a los 5 años ya sabían la Torá, se sabían los 5 primeros libros de la Biblia, a los 5 años, ¿sí? Igual que los nuestros, ¿no? Pero mire, dice que el ángel le dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, mira, Zacarías, te va a tener que poner a investigar quién era Elías, que lo sabía, pero te va a tener que enterar de cuál es el espíritu de Elías para enseñárselo a Juan. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ahí habla de prudencia. Y muchas veces lo que más falta en nuestras palabras, ¿qué es? Prudencia. Entonces, Zacarías tenía que instruir a un niño y tenía que aprender a manejar el vocabulario de Dios, porque su hijo iba a ser voz de Dios. Entonces, a ver, usted no es Zacarías, no tiene un Juan, yo no soy Elizabeth. Y usted dirá, bueno, ¿con qué se aplica esto a mi vida? Es que nosotros formamos parte de un plan también. Preparamos el camino para muchos, para que muchos se encuentren con el Señor. Y de tus palabras, y de tu vida, y de tus hechos, y de tu actitud, y del espíritu que hay dentro tuyo, la gente va a entender quién es Jesús o quién no es Jesús. Entonces, cuando Jesús llegó y apareció en la escena, y Juan el Bautista le decían el Bautista justamente ¿por qué? Porque bautizaba gente, ¿no? Metía y sacaba gente del agua. Y en un momento cuando lo ve venir al Señor le dice, a aquel, Él es a quien estamos esperando. Ahora, ¿qué hizo que algunos de los que seguían, que caminaron con Juan, se fueron con Jesús? Por lo que Juan habló, por lo que Juan entendió, por lo que Juan pudo transmitir. Entonces, Juan había aprendido el vocabulario del cielo, el lenguaje del Espíritu, porque todo lo que Jesús habló era ¿qué? Espíritu y vida. Entonces, en este mundo natural en el que nosotros vivimos, en donde nuestros sentidos están simplemente atacados por la angustia, la ansiedad, los problemas, la economía, la salud, los problemas con el matrimonio, los problemas con la escuela, los problemas con los hijos, los problemas con el auto, los problemas con las cañerías, los problemas con el alquiler, los problemas, ¿sí? Tu mente ¿qué hace? Ora, ¿y qué estás orando? Por eso nuestra oración necesita ser llena de incienso. Tiene que ser adornada por el Espíritu. Y si ustedes no saben pedir como conviene, porque ustedes piden para vuestros deleites, pero el Espíritu les va a enseñar a pedir como conviene. Entonces, mi amado, cuando yo leía a Zacarías, digo, qué parecidos somos a Zacarías. Sabemos todo lo que puede pasar dentro del templo, pero cuando Dios nos responde una oración, no sabemos para dónde agarrar. Porque el desafío de entrar en el propósito de Dios implica que ya no hables como querés, que ya no vivas como querés. Zacarías no volvió a vivir nunca más igual. Después de 9 meses mudo, o aprendés a controlar lo que hablás o aprendés a controlar lo que hablás.
Entonces, cuando nosotros entendemos el poder que hay en nuestras palabras, el libro de Santiago capítulo 3, a ver si lo encontramos rápido. Santiago capítulo 3. Verso 2. Habla de la lengua. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina una parte del cuerpo, no, todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora yo quiero mostrarle esto. Cuando la escritura habla de creación acá, está hablando de todo lo que va a ser creado, ¿sí? De todo lo que tiene que nacer, de todo lo que se tiene que producir. Y cuando habla de inflamar, dice que hace arder. Es decir, que la lengua, lo que nosotros hablamos, puede modificar todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Ahora quiero mostrarle, porque generalmente, yo no sé cómo usted lo ha leído este versículo, ¿lo habían escuchado antes? Casi todos lo habían escuchado. Bueno, entonces se habla de la lengua y ahí lo primero que te dicen, no mires a la hermana porota, que es la lenguda. No está hablando de alguien que es lengudo, está hablando de alguien que maneja un lenguaje de maldad. Porque la lengua tiene que ver con eso, con un idioma. Tiene que ver con un idioma. ¿Usted se acuerda cuando en el libro de Génesis todos tenían un mismo lenguaje y quieren construir la torre de Babel? En el capítulo 6 creo que está de Génesis, todos hablaban el mismo idioma, todavía no había diferentes idiomas. Y dije, se pusieron de acuerdo. ¿Cómo entras en acuerdo con alguien? Hablando, ¿cierto? Llegas a convenios hablando. Y dice que se pusieron de acuerdo para edificar una torre tan alta que llegara al cielo y ser poderosos. La torre de Babel. Y se llama Babel porque Babel significa confusión. ¿Por qué? Porque Dios le tiene que confundir las lenguas, no se entienden. Entonces, como no se entienden, no pueden seguir construyendo en maldad. Entonces, cuando habla acá de que la lengua es un universo de maldad, está diciendo cuando los hombres hablan y se ponen de acuerdo fuera de mis principios, es un universo de maldad. Y incendian lo que Dios quiere crear, es un fuego, dice. ¿Y por qué el enemigo hace esto? Porque la escritura dice que Dios constituyó el universo con la palabra de su poder. O sea, ¿qué quiere hacer el enemigo? También te construye con palabras un universo en donde el hombre se frustra y fracasa porque lo que ha construido no ha sido con la palabra de Dios. Entonces, cualquier área de nuestra vida que no está funcionando bien es porque ahí hay falta de palabra de Dios. Ahí está faltando el consejo de Dios. Está faltando la manera en la que Dios construye. A ver, no quiero ser reiterativa con los ejemplos, pero es que donde tropieza todo hombre, ¿no? Hay un ánimo alterado, un ánimo que no está bien, un corazón entristecido, un corazón en angustia. Ahí falta palabra de Dios.
porque lo que se ha construido ha sido con el pensamiento del mismo hombre. A mí me parece, yo creo, yo entiendo, yo lo pienso así, yo lo veo así. Y el yo creo, yo entiendo, yo pienso, yo lo veo así, entiendo, no entiendo, me parece, te parece. Y le pregunta a otro hombre que habla el mismo lenguaje natural que él, no un lenguaje del espíritu, no un lenguaje del cielo. Y el otro le va a decir, y sí, a mí me parece que vos tenés razón, que ella no, porque ella ya no te dijo lo que vos querías y ella no hizo lo que vos decías. Y entran y empiezan a construir un mundo de emociones en donde el hombre es el que predomina. La intención del hombre es la que predomina. Y ahí faltó ¿qué? La palabra que construye en Dios, la que construye tu vida en Dios. Por eso dice que Él constituyó el universo. Sí, constituyó los astros, las estrellas, pero también tu universo, tu mundo, tu vida, tus sentimientos, tus sentidos, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, son construidos cada día por medio de la palabra de Dios. Por eso Romanos 12 dice que tenemos que renovar la manera en la que hemos entendido. Porque ¿cómo hemos entendido? Como entendieron los que construían Babel. Para nuestro propio, bajo nuestra propia perspectiva, bajo nuestras propias maneras. Pero sin embargo Dios, a través de toda la Escritura y a través de Zacarías nos dice, yo los voy a dejar a ustedes. No hablen más. No digan más nada, por favor. Es como si el Señor les rogase, por favor, ¿no? Y yo quiero desglosarles esto. Dice que la lengua es un idioma y es un fuego. ¿Y qué habíamos leído que pasaba en el trono de Dios cuando estaba el ángel llenando de alabanza, de incienso las oraciones de los santos? ¿Qué había? Voces, truenos. ¿Lo leemos de nuevo? ¿Qué había? Bueno, entonces la palabra fuego ahí en el original significa relámpago y significa trueno. Y sabe, el Salmo 29, verso 3, dice que la voz de Dios es trueno. Y es trueno su voz. Entonces, o te truenan, te suenan, te enciende tu universo la palabra de Dios, o enciende y quema tu universo, tu vida, las palabras del mundo, las palabras del enemigo, porque estamos bajo el gobierno de Dios o bajo el gobierno del diablo, no hay más, no hay un término intermedio acá. Ustedes saben, ya les voy a leer enseguida, pero la Escritura dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, o ustedes son de mi Padre, el Dios eterno. Entonces tu mundo, tus palabras, las palabras que escuchás, encienden un fuego. Inevitablemente el hombre enciende fuegos en su corazón. ¿O no sentís que te quema la tristeza? ¿No sentís que te quema la angustia, la ansiedad, la soledad? ¿O te quema la pasión por Dios? Te quema el orar, te quema el adorar, te quema el congregarte, te apasiona lo de Dios, o te apasiona lo del mundo, o te apasiona lo de Dios. Algún fuego hay prendido allí. Y todo es producto de lo que se habla. Dice el libro de Job, y esto anóteselo y léalo en su casa, hágase un cuadrito, postéelo, porque es precioso. Job 37:5 dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. O usted entiende por qué han venido cosas sobre su vida. ¿Cómo es que pasó? Estuve orando y Dios, algo pasó. ¿Cómo pasó? No sé, pasó. Porque Dios hace grandes cosas. ¿Se acuerdan el miércoles cuando estudiamos la palabra cosas? Grandes cosas no son que Dios me va a dar, tenía un fitito y ahora me va a dar un Lamborghini. Sí, tenía una casa de 2 habitaciones y ahora me va a dar una de 5. No es grandes cosas eso. Grandes cosas es que Dios va a darle cumplimiento a su palabra, porque la palabra cosas es logo, es palabra. Cosas es palabra. Entonces Dios le dará cumplimiento a todo lo grande que Él habló acerca de tu vida. Grandes cosas. Dios truena. Y ante el sonido, ahora que hemos tenido tantas tormentas, ¿no? Y los truenos, que te queda así, ¿no? Y ves el rayo y decís, prepárate porque ahí viene, ¿no? Y esa tiene que ser nuestra expectativa cuando nosotros oramos. Saber que Dios está
prendiéndole fuego, ¿sí?, a nuestra oración, y que su voz va a sonar como un trueno sobre nuestras circunstancias, y que Él te va a responder al clamor de tu corazón, que Él va a responder a los suspiros de tu corazón, Él va a responder a las preguntas que hay en tu mente, Él va a traer respuesta a lo que no entendés, Él te va a dar lucidez, claridad, te va a hacer una persona intencionalmente asertiva en lo que emprendas, porque estás escuchando su voz. Porque estás prendiéndole fuego a la voz de Dios y no a la tuya. Entonces, silencio con nuestras palabras. Pongámosle cerrojo a nuestra boca para hablar solamente lo que la voz de Dios está hablando. Ahora, Zacarías era un sacerdote. Hoy nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Qué significa ser rey y sacerdote? Porque uno se mira y dice, la verdad que yo rey, no, pues no tengo trono, no tengo nada, ¿sí? Pero lo que está hablando es, el rey lo que hacía tenía una acción gubernamental sobre una ciudad. Nosotros, por el medio del Espíritu Santo, reinamos juntamente con Cristo. O sea, hay un poder gubernamental en nosotros, un poder para someter nuestra alma, un poder para gobernar sobre situación, porque la situación te gobierna o la gobernás por medio del Espíritu Santo adentro tuyo. ¿Cuántos han sido, ni me levanten la mano, porque en algún momento hemos sido gobernados por la ansiedad, la duda, la tristeza, el temor, la angustia, la depresión, la soledad, los malos pensamientos? Aunque adentro tuyo sabes que hay una oportunidad, algo viene a tu mente, un mundo de maldad, ¿sí? Un universo. ¿Usted cómo piensa? ¿No piensa en palabras? ¿No le ha prestado atención? ¿Cómo vienen tus pensamientos? Como con una voz silenciosa dentro de tu mente. Son palabras. Oh, lo que acabo de descubrir, ¿no? Son palabras, te habla la cabeza, es silencio, porque hay un fuego que se enciende, un universo de maldad. Se ha llenado tu mente y tu corazón de palabras de este mundo, de palabras autodichas que no vienen del corazón ni del Espíritu de Dios y te tienen dando vueltas en los desiertos. Pero Dios dice, vos que clamas en el desierto, preparame el camino porque allá voy. Abrite paso en medio de tus pensamientos, abrite paso en medio de la angustia, déjame entrar, dice Dios. Déjame entrar. Entonces, empecemos a reinar sobre la república independiente de nuestra cabeza, donde nadie más puede gobernar más que nosotros, y toda la autoridad que le demos a Dios para que lo haga en medio de nuestra mente. Porque Dios tampoco te va a invadir, ¿sí? Dios no es invasor, es respetuoso, pero en algún momento, si tiene planes con tu vida, delicada y suavemente, te va a rodear de tal manera en donde o te rendís o te rinde, porque tiene planes. Él tiene planes para nosotros. Entonces, de eso se trata, ejercer como reyes, de permitirle al Señor que nos enseñe cómo gobernar sobre los asuntos de nuestra vida, ¿sí? El hombre es sabio en su propia opinión, dice la Escritura, pero ¿dónde te llevó tu propia opinión de las cosas? Vivís en un universo de maldad. Pero sin embargo, también está el sacerdocio. Y usted me dirá, bueno, yo no voy a ser sacerdote. Pero el sacerdocio tiene que ver con tu asignación, con tu propósito en la tierra. ¿Qué te llamó Dios a hacer? ¿Para qué te está preparando Dios? Todo lo que te pasa, no te pasa por casualidad. Te pasa porque es parte de una preparación eterna del cielo para tu vida. A veces con mi esposo decimos, si nosotros no hubiéramos pasado esto, no entenderíamos la realidad de esta persona. Si no nos hubiera pasado tal o cual cosa, si yo no hubiera vivido tal o cual cosa, no podría tener la empatía y la palabra y no sabría cómo ayudar a esta persona para sacarlo de ese lugar. Y obviamente no somos nosotros, es la palabra de Dios, ¿no? Pero también está la capacidad de decir, yo estuve ahí y sé que Dios te saca de ahí. Yo estuve triste y sé que Dios te saca de la tristeza. Yo estuve sin salida, en oscuridad, y sé que Dios abre camino donde no hay. Sé que Dios abre puertas donde no hay. Sé que de alguna u otra manera Él te asiste, te agarra, te sacude, te levanta, te sostiene y te hace una nueva criatura. Porque también estuve ahí.
También estuve en mi mente con un fuego encendido que no era el de Dios. Entonces, si los sacerdotes no comprendemos, si los hijos de Dios no comprendemos esta combinación tan poderosa, no vamos a construir nuestro universo, nuestro mundo, nuestra vida con palabras de sabiduría. Por eso Pablo dice, yo no voy a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino voy con palabras de espíritu y de poder. Cuando el Señor le habla a los suyos, ¿no? Le dice, ustedes no entienden mi lenguaje, en Juan 8:43. Ustedes no entienden mi lenguaje. Ustedes no pueden escuchar, no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo era un pueblo que sabía de religión, pero no sabía de la vida, no sabía de las palabras del cielo. A todo el mundo te dice, si nos paramos 15 minutos ahí en la puerta y nos ponemos a preguntarle, Señor, ¿usted cree en Dios? Te decís, sí. Señor, ¿cree en Dios? No. Señor, ¿cree en Dios? Sí. Y todos los que te digan que sí, preguntales, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaron a Dios cómo decidir sobre algún asunto de su vida? Y te decís, no. Entonces, creer no es lo mismo que tener a Dios, que entender lo que Él habla. Zacarías, estando en un ambiente de presencia de Dios, en un templo, donde el lugar en el que él estaba olía a gloria de Dios, no pudo entender lo que el ángel le dijo. Entonces Dios dijo, yo te dejo, me va a echar a perder el plan. ¿Cómo nos deja Dios mudo a nosotros? ¿Nunca Dios lo dejó mudo? Dios te deja mudo a veces, con situaciones. Hay otro profeta que se llama Ezequiel, en el capítulo 3, verso 25, léalo después en su casa, en donde Dios le dice, ¿sabes qué, Ezequiel? Vos sabes lo que pasa con este pueblo. El pueblo de este es rebelde y tiene el corazón duro. ¿Sabes lo que significa rebelde? Amargura. ¿Se acuerda que, no sé si fue la semana pasada o la otra, hablamos de la raíz de amargura? Cuando hay amargura en el corazón, cuando en nuestro corazón no hay libertad, inevitablemente terminamos en actitudes de rebeldía. Pero Dios, que tiene a sus métodos para hablarnos, ya sea por personas, por la predicación, por una canción, llega un momento que cuando el corazón de las personas se endurece y es tosudo y hay una expresión en una de las palabras que dice cuando el hombre es malhumorado, enojón, así lo describe en el original. Dios dice, ¿sabes qué, Ezequiel? Voy a hacer que te quedes mudo. Todo el pueblo de Israel sabía que Ezequiel cuando hablaba no hablaba de lo suyo, porque era un hombre temeroso de Dios. Cuando Ezequiel abría la boca, todo el pueblo no había duda de que Dios había hablado. Sin embargo, en un momento Dios le dice, ¿sabes qué? No vas a volver a hablar, porque esta gente es dura. Entonces, muchas veces usted tendrá razones para hablar, tendrás toda la razón, tendrás la palabra y todo, pero como Dios sabe que el corazón es duro, Dios hará silencio. Entonces, no siempre uno tiene que hablar, no siempre cuando la persona no va a recibir el razonamiento ni el consejo de Dios. Pero el verso 26 le dice, pero cuando yo quiera hablar, abriré tu boca. Entonces tenemos que aprender a entender que habrá momentos en los que Dios nos pedirá silencio. Quédate callado, no discutas, no hables, no aconsejes, no digas, porque ahí no hay buena tierra, ahí hay espinos. Se va a ahogar la palabra, porque te va a decir que sí, pero mañana le va a pasar algo y te va a decir... ¿Ah? Entonces, mi amado, el hablar la palabra de Dios, nosotros hemos aprendido que hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Pero también habrá momentos en los que Dios, cuando hay rebeldía en el corazón, ¿cómo se expresa la rebeldía? Porque hablaste una vez y no quisieron, hablaste otra vez y no quisieron, hablaste otra vez y siguieron igual. Pero eso sí, te piden oración, ¿no? Te ore por mí, por favor, pero siguen igual. Entonces Dios llegará un momento en que dirá, ok, no quieren escuchar, no hablo más. Pero le dice, como Dios es bueno y no es como yo, le dice, cuando yo quiera hablar, abriré tu boca. Es decir, hay que tener sabiduría.
para saber cuándo hablar y cuándo callar. Habrá momentos en los que tendrás razón, pero Dios te pedirá que hagas silencio. Entonces, hay otro momento en donde Dios... ¿Por qué? ¿Por qué quiero ponerle este último ejemplo? Porque hay momentos en los que las personas que te rodean o tu propio corazón necesitan tener una libertad física y una libertad espiritual, las dos cosas. Entonces, hay un caso en la Escritura que me llamó mucho la atención, que es el caso de Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 10, a ver si alguien lo tiene y lo busco. A ver. Éxodo 4. Y después todo esto se lo voy a llevar al Nuevo Testamento para que vea que no tiene que ver con Nuevo Testamento o Viejo Testamento. Son principios de Dios. Para ver. 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, manda a otro. Yo no quiero ir, hacerlo con otro, decirle al de al lado. Y entonces Jehová, ¿qué hizo? Se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Bueno, el verso 15 dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Cuál es el contexto de esta conversación de Moisés con Dios? Cuando Dios lo llama y le dice: mira Moisés, anda a hablar con Faraón. Y Moisés le dice: ¿y en nombre de quién voy? De yo soy. ¿Y cómo me van a creer si yo...? Entonces ahí le dice, le da señales, ¿no? Mete la mano, la saca leprosa, metela, la saca sana. ¿Qué tenés en tu mano? Una vara, la tiras, hace serpiente. Bueno, ustedes ya saben toda la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés no solamente iba a tener que liberar a un pueblo en lo mental, sino en lo físico. Y muchas veces las señales que nosotros le pedimos a Dios son voz de Dios. En este caso, las señales eran voz de Dios. Pero no siempre las señales convierten el corazón de la gente. ¿Cuántas señales vio el pueblo de Israel? Antes de recibir la ley, O sea, que todavía no es ni antiguo ni nuevo pacto, es tiempo de encuentro con Dios, de pacto eterno de Dios con el hombre. Acá no es ni Nuevo Testamento ni Viejo Testamento. Acá es vida de Dios. Todavía Moisés no había dado la ley, así que era tiempo de gracia todavía. O de pacto eterno, como le quiera decir. ¿Sí? ¿Qué le pasó al pueblo? ¿No vio una nube a diario? ¿Sabe lo que es? Que una nube te cubra el sol todo el tiempo. Nosotros el jueves estábamos, Señor, prendiendo el ventilador. Que una columna de fuego te proteja en el desierto, te dé calor, te proteja de los animales, te proteja de todo. Que el pie no se te hinche, que el calzado no se te gaste, eso es medio aburrido, pero bueno, que no se te gaste el calzado, que la ropa no se te arruine, que quieras carne y te caigan codornices, que toques una roca y te salga. Más señales que esa, la pucha, ¿no? Sin embargo, ¿cómo terminaron? Muriendo en el desierto porque no creían. Entonces no siempre las señales son señal de que estás creyendo. ¿Qué pasaría si no pasara nada? ¿Seguirías creyendo? ¿Solo porque Él es el gran yo soy? ¿Seguiríamos creyendo? Entonces, me gusta mucho cuando el Señor Jesús los confronta con esto. Ustedes no entienden mi lenguaje, porque no pueden escuchar mi palabra.
Entonces el Señor empieza a definir a los que sí escuchan, porque hay gente que no escucha, pero hay gente que sí escucha. Y el verso 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Qué quiere decir? Que podemos parecer, pero si no oímos las palabras que Él habla, no somos de Él. Pero dice que el que oye es de Él. Así que si usted oye, es de Él. Ahora, el libro de Mateo capítulo 7, verso 24, compara al que oye la palabra de Dios con un buen edificador. Que dice que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hoy en día tenés que hacer ¿qué? ¿Zanja se llama? Y ¿qué se pone en la zanja? Cemento. Lo más sólido. Y mientras más alto querés edificar, más profundo hay que cavar, ¿no? Bueno, mientras más alto usted quiera edificar su vida en Dios, más profundo en el corazón tendrá que examinar. Y más cosas profundas se tendrán que cambiar para cambiar el fundamento que ha sostenido nuestra conducta y poner allí el fundamento de Dios para poder conducirnos como el Señor quiere. También dice que los que escuchan son bienaventurados. Lucas 11, 28. Y Él les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí te ponen un plus más. No es solamente oír, sino guardar. Me la guardo, ¿sí? Me la quedo. Dice que los que oyen tienen fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces, el que oye, mi estimado, y con esto voy terminando, tiene palabras de cielo. Entonces usted puede sustentarse de lo que usted piensa, de lo que usted ve, de lo que usted dice, de lo que le dijo el fulano, el mengano, Pedrano. Ya me empiezo a inventar nombres, ¿sí? Pero usted tiene que alimentarse de lo que dice el soberano, de lo que dice Dios, que es quien lo creó. Y dice el Señor: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo sería tener palabras de espíritu? Es un poco lo que le pasó a Pablo, ¿no? En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, detalla muy claramente lo que son las palabras del espíritu. Dice: yo conozco a un hombre, dice Pablo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Se acuerdan que un miércoles hablamos de esto? Cuando hablamos de la palabra cosas. Dice, pero ¿saben cómo empieza? Dice: yo vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es un lugar al que hay que ir. Es un lugar, el ámbito del espíritu, es un lugar al que yo tengo que procurar ir. Tengo que procurar buscar. Así como Zacarías, cada vez que estaba en la puerta del templo estaría: que me toque, 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 que me toque. ¿Ah? Hoy me toca, hoy me toca. Oh, no pasó, bueno, la próxima. Hoy me toca, hoy me toca. ¿Sí? Me toca a la hora de la mañana, cuando sale el sol. Oh, no, le tocó a Jaciel, pongámosle, ¿no? Llega la hora de la tarde, la oración del medio del día. Que me toque, que me toque, que me toque, que me toque. Oh, que me toque, que me toque. Y no le toca. Y uno dice: pucha, la verdad que vengo. Era por periodos, ¿eh? Lo habían convocado. Y entre 1000 hombres estaba él. Que me toque, que me toque, que me toque. Él procuró ir. Usted tiene que estar ahí. Tiene que estar en los lugares en donde se provocan las visiones. En tu corazón. Por eso siempre arrancamos las reuniones, que parece un eslogan, ¿no? Ábrase paso en el alma. Ábrase paso en los pensamientos.
Ábrase camino en medio del enojo, ábrase camino en medio de la angustia, ábrase camino en medio de lo que sabe, ábrase camino en medio de todas, porque tengo que atravesar el alma para poder ir a los lugares en donde mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Si algo tenía Pablo, era eso. No me interesa si tengo o no tengo. He aprendido a vivir con lo que tengo con lo que no tengo. He aprendido a estar en cárceles, he aprendido a... Lea el capítulo 9 del libro de Hechos y es impresionante cómo Pablo arranca su vida en Dios. No arranca con una palabra profética, oh Pablo, viajarás en primera, llenarás... No, te esperan cárceles, prisiones, látigos, y la palabra profética de Dios para él es: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa del Evangelio. Si Dios me llama así, yo le digo, ya vengo, apaguemos y vamos, me dedico a hacer jabones, Señor, porque nadie quiere eso. Nadie quiere ni cárceles, ni prisiones, ni angustias, ni dolores. Todos queremos que Dios responda. Pues para que Dios responda hay que abrirse paso. Hay que estar en el lugar en donde las cosas suceden. Transfórmese usted en el templo. Transfórmese en el templo. Haga de su corazón un altar de incienso. Haga de su corazón un lugar en donde la luz de la palabra esté constante. Haga de su corazón un lugar en donde estén los panes, donde haya comida, donde haya palabra, donde usted se nutra de la Escritura. Haga de su vida un templo. Entonces serás visitado. Te harás morada, porque a ellos los visitaban, ni siquiera tenían el privilegio que tenemos nosotros, de ser un lugar en donde Dios habita 24/7 permanentemente si lo dejamos. Entonces, cuando Pablo habla de estas cosas inefables, Dios te mostrará cosas que nadie más te puede decir. ¿Tenés preguntas en tu corazón? ¿Tenés cosas que querés que Dios responda? No busque afuera, busque adentro. Busque en su conexión con Dios, en el tiempo de la oración. Que Dios va a usar a un Ezequiel para hablarte, lo hará. Que Dios mandará a un Gabriel a hablarte, Dios lo hará. Que Dios traerá un Moisés quizás para hacer movimientos que te generen libertad, Dios lo hará. Pero busque primero en Él. Busque primero en Él. Los enviados que Dios lleve a su vida serán respuesta a tu oración. Moisés fue respuesta al clamor de un pueblo. Gabriel fue respuesta a la oración ¿de quién? De Zacarías. Siempre que hay un movimiento así es respuesta del clamor. Entonces defínase a clamarle a Dios. Deje de clamar, deje de encender un fuego que no es. Escuche palabras del cielo, póngale candado a su boca y en medio de las circunstancias someta su corazón a Cristo. Lleve cautivos sus pensamientos. Hágalos esclavos de la palabra, porque si usted no es esclavo de la palabra, será esclavo de sus propias conclusiones. Y tus propias conclusiones, ¿hasta dónde te llevaron? ¿A dónde te han dejado? Pues Dios prepara un nuevo camino. Dios tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros cada vez que le oímos hablar.